acaba de entrar en el Faro de la SER. Buenas noches, bienvenida a este programa, El Faro. Y escuchábamos tu sueño y escuchábamos tu primera reflexión sobre la palabra copiar, pero necesito que me des un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges? Pamela. Pamela. Vale. Siempre pregunto a los gatopardos, a la gata parda en este caso, por su relación con el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? Tengo una relación difícil con el mar. Incluso el año pasado participé en una película maravillosa que se va a estrenar el año próximo, que se llama Las Consecuencias, en donde tuve la oportunidad de reconciliarme con el mar. No sé si en otra vida me pasó algo traumático en las profundidades del mar, pero lo respeto mucho. Podría llegar a decirte que he tenido bastante miedo incluso, pero el volver a bucear, que fue lo que tuve que hacer en la película Las Consecuencias, me ayudó a relajarme y a entregarme. Y la verdad es que fue muy, muy placentero. ¿Habías buceado antes? Había buceado antes, hace 20 años, pero no lo había vuelto a hacer. No sé, cuando tuve a mi hija, ciertas actividades que anteriormente no me provocaban ningún conflicto empezaron a hacerlo, como bucear, esquiar, todo que tuviera algo de riesgo, prefería evitarlo. Y es verdad que cada vez que me metía en el mar, cuando yo estoy nadando cerca en la playa, no tengo problema, pero cuando es mar abierto, ese deep blue, esa oscuridad, esa profundidad, esa inmensidad, me generaba mucha angustia. Tuve un pequeño episodio de ansiedad hace unos 12 años y ahora en esta película casi que el personaje vivió un trauma bajo el agua. Y tuve que tener una relación con el mar bastante estrecha durante los 2 meses de rodaje, así que creo que por fin he podido vencer ese miedo. Vamos a hacer un viaje contigo durante la siguiente media hora, que va a empezar en Cali y va a empezar con el olor a jazmín. Oh. ¿Dónde te lleva? Pues hasta me emociono y todo de repente. Me lleva a los barrios de Cali, en donde crecí. Los barrios en donde nos juntábamos los primos para jugar, ese olor tan característico. Realmente cada vez que siento este olor me vienen imágenes de mi niñez que me llevan a mi Cali. Sí, es un olor muy, muy característico. Si tienes que describir la calle en la que jugabas, por ejemplo, supongo que hacíais mucha calle, ¿no? Sí. En Cali, en Colombia se vive mucho en la calle. Sí. Tengo el recuerdo de pasar tardes con mis primos jugando en las calles de los barrios residenciales en Cali, pero tengo, más que en la calle, tengo un recuerdo de mi niñez en donde yo crecí los primeros 6 años. Mis padres vivían ellos entre varios amigos, 5 parejas compraron un terreno y cada uno construyó su casa en ese terreno. En aquella época esto era raro, ¿no? Porque ahora ya hay muchos barrios residenciales que comparten terreno, varias casas, pero en aquella época no era lo usual. Y eran todo parejas de amigos de mis padres, una pareja de pintores, una pareja de arquitectos. Y ahí nacimos y crecimos bastantes niños que hoy en día son amigos míos y a quienes quiero mucho. Y yo me levantaba en mi casa y de repente me iba a jugar a la casa de los amiguitos y crecimos juntos subiéndonos en los árboles de mangos y corriendo descalzos en el prado. Entonces tengo mucho recuerdo de jugar al aire libre. Parece idílico completamente esto que acabas de contar. Los matrimonios o parejas amigas que se juntan, que tienen un espacio común, sí, que se crían así. Entiendo, los niños entre ellos, los adultos también tienen una relación grandes muy especial. amigos, sí, todos. Sí.
¿Cómo era tu padre? Porque creo que bueno, cuando murió, en el entierro, parecía que había muerto un actor, ¿no? Sí. Con mucho carisma, Sí. muy atractivo. Muy atractivo por dentro y por fuera. Eso era el gran valor de mi padre. Era un hombre bellísimo, parecía un actor de Hollywood de los años 40, con una elegancia y con una profundidad en la mirada, unos ojos azules así transparentes, un lunar de canas que siempre llevaba perfectamente peinado el pelo y perfectamente vestido, y sobre todo con una carisma que no te lo puedo explicar. O sea, volvía locas a las mujeres, a todas, de todas las edades. Él entraba y era imposible no mirarlo. Y bueno, esos años hermosos que recuerdo en este barrio que se llama Pance, de mi niñez, fueron años que todavía vivía con mi padre. Entonces tengo un recuerdo de mi padre muy, muy especial de aquella época. Es verdad que cuando murió, le asesinaron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú dejaste de bailar? Sí, sí. Me parece muy fuerte que me estés preguntando sobre esto. Me parece muy fuerte que me estés preguntando sobre esto porque precisamente este es un tema, un asunto, una experiencia que me está llevando a generar un espectáculo para el año que viene. Me parece increíble que justo hayas tocado ese tema, porque sí, este va a ser un tema que después de muchos años y de ir madurando muy poco a poco en mí, he podido conseguir llevarlo a una expresión artística y llevar este acontecimiento y sobre todo el hecho de haber dejado de bailar a los 16 años después de haber empezado a bailar a los 3 años con una continuidad muy fuerte porque mi segundo hogar era la escuela de danza. Y cuando murió mi padre y cuando a mí me llamaron a avisarme que había muerto mi padre, que habían matado a mi papá, yo estaba vestida con ropa de danza para ir a la escuela y nunca más volví a bailar. Con los años, una compañera actriz, que no quiero ahora nombrar, me contó que cuando a ella le avisaron que su padre había muerto, ella estaba haciendo una maleta. Y luego me contó que siempre que hacía maleta se angustiaba muchísimo y le daba una ansiedad tremenda. Y que a través de una terapia descubrió que había sido por esta razón, porque cuando le avisaron, le dieron la noticia y ya estaba haciendo esto, ¿no? Y a mí me cayó la ficha y yo dije, wow, cuando a mí me avisaron lo de mi padre, yo estaba vestida para ir a bailar. Y fue muy revelador para mí, porque fue muy revelador y a la vez me dio un punto de tranquilidad, ¿no? De haber entendido por qué dejé de bailar. A lo mejor era una vocación muy grande que yo tenía y cómo un acto violento y tan fuerte puede castrar una vocación, ¿no? Y esto me ha despertado muchas preguntas en estos últimos años y es la razón por la que ahora quiero poner este asunto sobre el escenario y contarlo a través de que es que no quiero contar demasiado porque apenas se está haciendo, se está armando, he juntado a la gente con la que quiero trabajar y estamos empezando esta bonita aventura juntos, que el año entrante, si tenemos la oportunidad, te la contaré con más detalle. Maravilloso escucharte. Escuchar a esta Pamela, que es el seudónimo que se ha puesto la actriz Juana Costa, muy querida en este país desde hace mucho tiempo. ¿Por qué te has puesto Pamela, Juana? Me he puesto Pamela porque es el nombre de mi personaje en la serie Vernon-Subutex. Que está siendo un éxito. Sí, la verdad es que estoy sorprendidísima la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de la gente. Está gustando mucho la serie. ¿Y cómo es Pamela? Pero nada, en una línea, porque una línea, sí, claro. quería ir a otros Claro, momentos. Pamela, lo que cuenta en esta serie es, bueno, ella está aquí porque es una más de un grupo de amigos que se encontraron en los 90, en aquella época en la que los 90 en Francia eran los 80 en España. Era la época de la libertad, del sexo, del porno, del rock and roll. Y este grupo de amigos que en aquella época pensaron que la juventud nunca acabaría, se encuentran 20 años después, cada uno en un punto de decadencia más importante que el otro. Y mi personaje era una gran actriz porno de los 90 que cuando se cuenta esta historia pues está muy perdida en la vida y en un momento bastante desencantada. Entonces es un personaje que le tengo mucho cariño y bueno, por eso me quise poner Pamela.
Bueno, pues ahora fíjate dónde te voy a llevar. Ponte un momento los auriculares, por favor. Ajá. Porque Pamela es tu último personaje en una serie. Sí. Vamos a ir al primero. ¿Y por qué me escogieron precisamente a mí? Si hay tantos periodistas mucho más famosos, mucho más sonoros. Mejor dicho, ¿por qué a una anónima? ¿Tú estás en contra de la extradición, cierto? Sí. Bueno, Santa Coloma lo sabe. O sea que Santa Coloma tiene pruebas claras de que no mandó a matar a Enrique Velázquez. ¡Qué fuerte! Eso fue lo que me dijeron. Esta es La Reina de Queens, era la serie, ¿no? Que te hizo súper famosa en Colombia, en tu país. Estaba en horario de máxima audiencia, tú eras jovencísima. Y de pronto te conviertes en una estrella de la televisión, vamos. Sí, la verdad es que sí, muy joven. Bueno, es curioso porque La Reina de Queens no fue mi primera, pero sí fue mi última serie antes de venirme a vivir a España. Yo empecé a trabajar muy joven en Colombia, con 18 años, y la verdad es que, pues claro, en Colombia meterte en las casas de la gente en horario AAA a las 10 de la noche, pues era algo bastante importante, ¿no? Yo pasé de ser una anónima estudiante de Bellas Artes a ser una estrella de la televisión de un día para otro. Y a esta serie le debo mucho porque fue la última que hice antes de venirme a vivir aquí y con la que ahorré el dinero que necesitaba para empezar mi vida en España en la escuela de Juan Carlos Corazza, que fue a donde vine a estudiar. ¿Por qué decidiste España? Porque tú habías viajado muchísimo, tu madre tenía una agencia de viajes, de modo que el viaje forma parte de tu vida casi desde que naces. Total. Estados Unidos, Europa, pero ¿por qué España? Porque quería estudiar con Juan Carlos Corazza. Es la razón por la que yo me vine a vivir aquí. Él hoy en día sigue siendo mi maestro, gran amigo. Él es como familia para mí. Yo preparo todos mis personajes con él y tengo una relación muy estrecha con él y con el estudio. Intento hacer muchos cursos cada vez que puedo para profesionales, porque creo que es muy importante para el actor, ¿no? El reciclarse y el tener un espacio para equivocarse para no tener que ir siempre al resultado. Y una gran actriz colombiana, a quien yo admiraba mucho en aquella época, me habló del estudio de Juan Carlos Corazza en Madrid, y mi necesidad de formarme me arrastró hasta aquí. Y siempre pensé, si me escogen, si puedo hacer mi formación allí, me quedaré. Y finalmente lo pude hacer, así que vine a estudiar y finalmente terminé quedándome. ¿Te acuerdas de tu primer encuentro con Corazza? Me acuerdo del primer encuentro con Juan Carlos, sí, me acuerdo, me imponía muchísimo. Me imponía. Tengo un recuerdo muy curioso porque yo tenía en ese momento, la primera vez que yo vine, antes de haber pasado estos últimos 20 años, yo ya había venido en el año 97, ya había hecho mi primer año en el estudio. Y yo era una jovencita de 19 años con unas ganas de aprender que vamos, era lo que más deseaba, ¿no? Adquirir herramientas de trabajo y recursos para poder convertirme en una actriz, ¿no? Porque yo estudiaba Bellas Artes, había de repente llegado a la actuación de una manera. Siempre me había gustado actuar, pero llegué un poco de manera anecdótica al principio, ¿no? Y yo recuerdo haber hablado con él y decirle, yo quiero estudiar, pero para mí 2 días a la semana es muy poco, le dije. Y él me dijo, pues haz 2 primeros, dice, haz un primero lunes y miércoles y haz otro primero martes y jueves. Y yo como una loca le dije que sí. Y entonces no salía del estudio y tengo el recuerdo de tener 2 grupos con los que hice primero, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues poco a poco le fui conociendo cada vez más y hoy en día, como te decía ahora, es mi maestro, a quien adoro y con quien tengo una relación muy estrecha. Es que tu caso es bastante particular porque estamos hablando de, en una profesión tan difícil como la interpretación, una forma de vida. Claro, tú sales de Colombia cuando en realidad lo tenías casi todo hecho allí. Sí. Y tomar la decisión de hacer la maleta y venirte joven, siendo joven, es difícil. Sí, difícil, porque además es verdad que ya tenía un principio de carrera forjado, ¿no? De alguna manera ya había tenido la suerte de tener contacto con la televisión, había hecho ya unas 3 series de televisión, además todos con personajes protagónicos. Ay, déjame que te pregunte por el programa Panorama que entrevistaste a Madonna, a Bon Jovi. Sí.
Eso fue lo primero que hice, muy jovencita. Acababa de llegar de Estados Unidos, hablaba bien inglés y bueno, me dijeron, tú te ocupas de la parte cultural del programa, y tuve la suerte de entrevistar a gente muy potente. Pero yo en ese entonces también estudiaba Bellas Artes, presentaba mi programa y en los pasillos me encontraba con los actores, con los directores, me metía en los platós para ver un poco qué pasaba allí, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que me interesaba. Y fue por esto que al poco tiempo me ofrecieron mi primera serie de televisión, también horario AAA, yo con 19 años, muy joven. Y bueno, ahí fue, una cosa me llevó a la otra y a la otra y a la otra, y bueno, y aquí estoy casi 25 años después todavía dando guerra. Juana Costa, ¿sabes que mucha gente te conoció, te descubrió, fíjate lo que voy a decir, habiendo hecho antes un montón de cosas, en Perfectos Desconocidos, la película de Alex de la Iglesia? Claro, porque es una película que tuvo un éxito enorme. Enorme. Fueron 3,5 millones de espectadores. Y además una película con un tema que era muy cercano a nuestra sociedad actual. La gente, todo el mundo se veía identificado con esta historia de los móviles, con lo que escondemos, lo que no escondemos. Algo que me gustó y me llamó mucho la atención era cómo adolescentes se me acercaban, gente mayor, gente de todas las edades. Gustó mucho esa película. El personaje era... Y el personaje era maravilloso. Era maravilloso. La cantidad de mujeres que se me han acercado a decirme, todas nos hemos emborrachado así. La verdad es que sí. Fue muy difícil. Fue uno de los personajes difíciles que he tenido que interpretar, sobre todo por lo arriesgado, ¿no? Hacer una borracha y hacerla bien hecha. No, ¿y cómo difícil. Se va emborrachando? Claro, es que claro, ¿cómo va emborrachándose durante una cena? Sí, la verdad es que le tengo cariño a ese personaje y a la película porque me trajo muchas alegrías. Juana, voy a decir 2 palabras que yo creo que han sido fundamentales en tu vida. Uh-huh. Una es perdón. Sí, muy importante para mí. Súper importante. Creo que si yo no hubiera perdonado en mi vida, no estaría aquí sentada hablando contigo y no hubiera podido desarrollarme como mujer, como artista, como madre. Yo siento que eso fue lo que realmente me ayudó a mí a enfrentarme a la vida con amor y con libertad. Si yo no hubiera perdonado, no sería la mujer que soy hoy en día. ¿Pero perdonar a quién? Perdonar a los que asesinaron a mi padre, perdonar a los que secuestraron a mi hermano, perdonar a los que dejaron paralítico a mi tío por robarlo en la calle saliendo de un cajero, perdonar a los que mataron a la prima hermana de mi madre con una bala perdida en Cali. O sea, he tenido que perdonar mucho. No ha sido una cosita, han sido varias. Pero bueno, soy una víctima más de un país violento, un país al que amo profundamente y con el que me reconcilié, porque confieso que cuando yo llegué a vivir aquí estaba muy golpeada por la violencia de mi país y pues por haber tenido que vivir tantas cosas tan fuertes, pero afortunadamente llegué a un país que me acogió, que me arropó, que me permitió desarrollarme profesionalmente y personalmente, y amo profundamente España, amo profundamente Madrid y también amo profundamente Colombia, por supuesto. Es mi tierra, son mis raíces, es donde está mi familia, es donde siempre que puedo voy, siempre que puedo llevo a mi hija y como te decía antes, conseguí reconciliarme con mi país, perdonar y hoy en día puedo continuar con mi vida de una manera sana por esta razón. Claro, la otra palabra era amor. Sí. Afortunadamente he tenido una familia que me ha dado muchísimo amor. Unos padres maravillosos. Yo en Colombia, justamente hoy almorcé con un amigo colombiano, ¿no? Y hablábamos del valor de la familia en Colombia y en los países de Latinoamérica, cómo es tan diferente a Europa. No por ello digo que aquí no lo sea, y creo que España es uno de los países que tiene este valor también más fuerte, ¿no? Pero sí que no digo en España, ¿no? Pero en otros países, más en Europa del Norte, hay una relación más fría, ¿no? Con los seres de la familia, con el núcleo familiar. Y yo me siento muy afortunada porque he tenido un núcleo familiar muy amoroso.
no solamente en Colombia, sino también el que pude crear aquí en España durante tantos años con el padre de mi hija y con mi hija, y que seguimos y que continuamos cuidando muchísimo desde el amor y el respeto y con la comprensión de que el amor se transforma y hemos podido hoy en día pues continuar siendo una familia de otra manera. Juana, dos proyectos. Una película que está por estrenar, que estrenáis ya en noviembre, sí. El Inconveniente, sí. Que tiene una frase en el tráiler que me encanta, ¿no? No sé si es de Lennon, lo de la vida es lo que pasa mientras haces otros planes. Exactamente, de Lennon, esa es, así es. Sí, estrenamos ya en nada, 27 de noviembre estaremos en las salas de cine. Pues es un momento delicado para estrenar, las distribuidoras, las productoras, está todo el mundo bastante preocupado porque bueno, la asistencia a las salas está siendo muy baja, está comprobado que los espacios, los cines, los teatros son espacios seguros, pero bueno, estamos pasando un momento delicado y es normal que la gente tenga miedo. Estamos intentando a través de Twitter, de Instagram, de las redes sociales, de los festivales de cine a los que he acudido en estos últimos meses, invitar a la gente a que vaya a las salas, ¿no? Ojalá que lo hagan. Y yo creo que poco a poco ahí sí, nosotros insistimos muchísimo desde ese programa, ¿no? Hay un hashtag que es yo voy al cine, ¿no? Sí. O yo voy al teatro. Creo que es un momento de verdad en mi sector de una gran necesidad, ¿no? De que la gente acuda a las salas. Y bueno, ojalá, esta es una película que además presentamos en el Festival de Málaga y tuvo mucho éxito, ganamos 5 premios. Con Kitty Mamber, quien comparte contigo el protagonismo, ¿no? Con ella para mí fue sinceramente el gran regalo trabajar. Kitty es una actriz maravillosa, es una actriz de quien aprendí muchísimo en estos 2 meses de trabajo. Tuvimos un mes previo de ensayos, ella y yo. Ella me pidió aprendernos la película juntas. Hicimos el ejercicio de encontrarnos todos los días, un día en su casa, un día en la mía, y aprendernosla juntas. O sea, jamás me había pasado algo así. Verla trabajar, una mujer con esa rigurosidad, con esa entrega, con ese sentido del humor, y luego el personaje que creo que es súper entrañable, ¿no? Entonces somos 2 mujeres opuestas que nos une una gran soledad y con unas circunstancias bastante extrañas terminamos encontrándonos y poco a poco se va forjando una amistad entre las dos bastante particular, pero también muy particular, difícil, extraña, divertida, no sabría cómo definírtela, pero creo que es una peli que habla sobre la sororidad y sobre la soledad. Creo que es una peli necesaria hoy en día que estamos pasando una pandemia, hemos vivido un confinamiento y creo que la gente está muy sensibilizada con el tema de los mayores y creo que eso es un plus para nuestra película en este momento porque bueno, ella interpreta a una mujer que está muy sola, yo también. Además el papel de una octogenaria el claro, proceso de transformación de Kitty Mamber es brutal, también alucinante. Brutal, así que nada, invito a la gente a que vaya a ver la película El Inconveniente, que es una dramedia, que es una de estas películas que te emocionan y que te hacen sonreír. Dramedia, me gusta mucho la palabra, drama y comedia, sí, está genial. Sí. Vale, y empiezas a rodar ya con Imanol Uribe, entiendo que empiezas a rodar en unos días. 2 de noviembre empezamos. Vale, ¿cómo claro, afrontas un rodaje con Uribe, uno de los directores más interesantes de este país, más arriesgados también? Y eso, ¿cómo lo afrontas? ¿Estás a punto de caramelo? Sí, a punto. Estoy con una ilusión inmensa, con muchísimas ganas de empezar a rodar. Muchísimas. La película tendríamos que haberla rodado durante el confinamiento. Incluso ya estaba Imanol en Colombia y los jefes de equipo tuvieron que regresarse casi en los últimos vuelos que entraron a España, justo antes de que nos confinaran. Rodamos 3 semanas en Pamplona y 3 semanas en Colombia. Ahora hemos decidido empezar en Pamplona y después iremos a Colombia en diciembre. Es un guión hermosísimo que Imanol me ofreció ya hace un par de años. Lo que me da mucha tranquilidad porque siento que es un personaje que ha ido madurando en mí lentamente. Siento que el haber podido tener la posibilidad de viajar hasta California a conocer a la mujer que voy a interpretar. Ella y su marido me recibieron en su casa en un pueblito pequeño en Manteca y me contaron su historia. ¿Qué se puede contar, Juana? Es una historia que sucedió hace 30 años en El Salvador, una masacre en donde mataron a 6 jesuitas en la Universidad UCA y a 2 mujeres, no sé si te acuerdas, estaba Yacuría. Yacuría, ha salido el juicio. Claro, hace muy poco, hace poco tiempo, pocos meses.
Entonces es la historia de los dos únicos testigos de esta masacre, que era una de las limpiadoras de la universidad y su marido panadero, que huyendo de la ofensiva, porque El Salvador estaba atravesando una guerra civil muy fuerte, huyendo por casualidades de la vida, esa mañana huyen de su casa y piden auxilio, piden amparo en la universidad para dormir un par de noches, y justo esa noche entran y matan a los curas, sí, a los padres. Sí, a ver, lo de Yacuría, para que la gente esté un poco perdida, el juicio que ha salido hace, no sé, un mes, condena a un alto mandatario de El Salvador, como uno de los implicados. El asunto delicado de toda esta historia es que quienes mataron a los curas no fue la guerrilla, sino el ejército. Y al ser ellos los dos únicos testigos de esta masacre, pues terminaron llevándoselos a Estados Unidos, y les hicieron unos interrogatorios y tuvieron que pasar por unas torturas psicológicas terribles. Esta pareja nunca pudo volver a entrar a El Salvador. Llevan 30 años viviendo en Estados Unidos sin poder regresar a su país. Entonces yo creo que es una historia que merece ser contada, y tener la suerte de haber podido conocerla personalmente y haber podido leer la película con ella durante el confinamiento, para mí ha sido de una riqueza inmensa. De ese encuentro, ya tenemos que ir terminando, pero quiero preguntarte, de ese encuentro con esa mujer, ¿qué es lo que más te conmovió? Mira, lo que más me conmovió fue ver 30 años después cómo esta pareja todavía me contaban esta historia con las lágrimas en los ojos, cerrando las persianas de su casa, todavía paranoicos por aquello tan terrible que tuvieron que vivir 30 años atrás. Sinceramente me conmovió muchísimo, y creo que solo por haberme recibido en su casa, por haberme atendido, por haberme preparado pupusas, que son una especie de arepas del Salvador maravillosas, y por haberme contado su historia, merecen que esta película sea vista, y merecen que hagamos un trabajo hermoso, profundo y delicado. Que seguro así será. Seguro que el rodaje va a ir muy bien, estaremos muy pendientes. La película, desde luego, apunta a una película que ya veremos, ¿no? Porque no se sabe, pero apunta a de las imprescindibles. Sí, ojalá. Mira, pedimos a los oyentes que nos dejen una pregunta, pero ellos la dejan previamente, no saben quién está aquí. Okay. Entonces te puede caer cualquier tipo de pregunta, ni siquiera yo sé qué han dejado. Vamos a escucharla. Ponte los auriculares. Sí, perdona. Buenas noches. Esta pregunta va para el gato pardo o gata parda. ¿Qué cosa que todavía no sabes te encantaría aprender? Me gusta la pregunta. ¿Qué cosa que todavía no sé me gustaría aprender? Me encantaría aprender a tocar el piano. Mi hija lo toca muy bien. Lleva 10 años estudiándolo, y cada vez que lo toca siento un placer tan grande, y siempre pienso que es una lástima que cuando yo era adolescente y estaba estudiando piano lo abandoné. Así que ojalá algún día tenga la oportunidad de hacerlo, de estudiar un poquito y de aprender. Juan Acosta, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Pues así lo primero que me viene a mi cabeza es mi hija Lola. Es para mí el gran faro de mi vida, es la que me da la fuerza y la que me empuja todos los días a ser cada día más consciente, a intentar ser cada día mejor persona. Juan Acosta, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en El Faro. Gracias a ti, ha sido un placer inmenso estar hoy contigo, con todos los oyentes. See without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound.